Bueno, bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Divergencias. Un episodio en que voy a hablar de pensamiento crítico, que es un tema al que por decirlo de alguna forma, le llevo dando vueltas, no sé desde cuándo decir, desde hace meses, puede que desde hace años. Y bueno, pues te voy a contar un poco algunas motivaciones y alguna conclusión que por supuesto puedes compartir o no. Lo cierto es que, por lo menos en el entorno en que yo me muevo, cada vez se oye más hablar de pensamiento crítico. Se oye hablar, por ejemplo, de pensamiento crítico, pues un área que me interesa especialmente, como es el área de la inteligencia artificial, razonándolo un poco en el sentido que a medida que las máquinas y los algoritmos van asumiendo pues mayores capacidades y capacidades que son cognitivas, que normalmente antes consideramos reservadas a las personas, pues un poco cuando se plantea cuál es el lugar de las personas en el futuro, cómo podemos relacionarnos con las máquinas, aparte de otro tipo de capacidades personales, de relación y demás, una de las cosas que se suele decir es que hay que desarrollar el pensamiento crítico. Otro ámbito que en el fondo indirectamente también tiene que ver en bastantes ocasiones con la inteligencia artificial, pues es a propósito de, bueno, pues de estas famosas fake news o toda esta capacidad que era para generar contenido falso e incluso lo que hacen los recomendadores o el filtrado de información en redes sociales, que de alguna forma te puede transmitir información o errónea o sesgada. Y entonces parece, y parece razonable, que una de las defensas que tenemos como personas, como ciudadanos, es también desarrollar nuestro propio pensamiento crítico. Yo creo que incluso más allá de lo mediado por la tecnología, hay creo que otros, no sé cómo decirlo, otros ámbitos, otros campos, otras motivaciones que en el fondo creo que son casi más importantes. Un poco por desgracia, oyes hablar a nuestros políticos, y yo de los nuestros pensando en los que yo veo, los de España, pero mi percepción de lo que ocurre en el resto del mundo no es diferente. Y percibes tanta manipulación, tanto mensaje falso, tanto mensaje intencionadamente sesgado, tanta, en el fondo es manipulación, y dices, pues hombre, como ciudadano deberías desarrollar ese pensamiento crítico. Voy a ser crítico, valga la redundancia, con el periodismo. Lo que lees, bueno, pues en los medios de comunicación, en papel y digitales. Y por desgracia, diría, en ámbitos más ideológicos, como puede ser el político, pues se está trasladando exactamente esa famosa polarización, el confundir la opinión con confundir o no diferenciar a propósito entre lo que es la opinión y lo que es la información. Y entonces realmente para enfrentarte hoy en día a pues eso, un periódico, un medio de comunicación, creo que hace falta también mucho pensamiento, mucho pensamiento crítico. Pero incluso mismamente, en un ámbito ya no voy a decir eso ni tan ideológico ni tan político, en temas más técnicos o incluso de negocio. Los propios medios como periódicos similares, pues la verdad que, bueno, cuando he tenido ocasión de leer algo que se me acerca a mi campo, es, pues no siempre tiene el rigor o la base o la fundamentación que debiera. Y vas a eventos y charlas o lees blogs o publicaciones en redes sociales de temas que me interesan especialmente, de tecnología o tendencias de negocio. Y la verdad es que no siempre todos los mensajes, todos los contenidos no son muy fiables. Enlazo un poco, no sé si has oído el episodio anterior en que hablaba de la autenticidad, pues bueno, enlazo un poco también a una cosa que decía ahí. No sé si a lo mejor hoy en día, precisamente a lo mejor como tenemos tanto medio digital o tenemos tantas posibilidades de comunicación, pues también abundan mensajes que pueden no ser correctos intencionadamente o por falta de preparación o de conocimiento del emisor y cierta falta de cuidado. Quizá en este ámbito más general de la comunicación, claro, cuando hace unos años o unas décadas incluso, la fuente de autoridad a lo mejor eran libros que se publicaban pocos.
estudios científicos que se publicaban pocos. E incluso los propios medios de comunicación, los periódicos, pues había menos y están como más trabajados, había menos presión temporal, pues había probablemente un cierto, no sé cómo llamarlo, principio de autoridad, una cierta elaboración y cuidado de los contenidos mayor, que a lo mejor exigía por parte del lector o del receptor del mensaje, pues menos poner de su parte bueno, para analizarlo. Bueno, sea por todo esto, el caso es que parece, aparte que está en boga, que se dice, efectivamente que hace falta el pensamiento crítico, pero tiendo a pensar no. Pienso que efectivamente hace falta desarrollar ese pensamiento crítico. Pero cuando te decía que es un tema que tengo en mi mente, el tema de pensamiento crítico, sobre todo, digamos, un poco por concretarlo. Porque, claro, normalmente se habla de pensamiento crítico, pero eso, con mensajes muy ambiguos. Dice, pues, como la inteligencia artificial puede estar sesgada, como te pueden seleccionar los contenidos, pues tienes que tener pensamiento crítico. Y dice, bueno, vale. ¿Y? ¿Y eso qué es? ¿Y cómo se tiene pensamiento crítico? Entonces, bueno, te cuento, digamos, porque de alguna forma, si a ti te dicen, como a mí, pensamiento crítico, en cierto modo, tú lo percibes, o eso creo, por lo menos lo que percibo yo en primera instancia, simplemente como una actitud de no creerte todo lo que oyes, todo lo que lees, todo lo que escuchas, sino de alguna forma filtrarlo o darle una vuelta a lo que recibes. Y eso es cierto, pero hombre, y no hay algo más, como dice el chiste, no es, se queda ahí el pensamiento crítico. Cuando se habla de él incluso como si fuera una disciplina o una técnica, no sé cómo llamarlo. Entonces, bueno, pues tenía interés en saber esto del pensamiento crítico, qué dicen por ahí que es el pensamiento crítico. Hace, no me acuerdo cuánto, hace unos meses, no te sé concretar cuánto, un poco en esa línea, pues me compré y me leí un libro, bueno, el título no es mi original, Critical Thinking, el autor es Jonathan Haber, que creo que es un autor reconocido en este campo, pero lo cogí básicamente porque estaba editado en bueno, una colección, el MIT Press Essential Knowledge Series. Bueno, pues una colección del MIT, del cual ya he leído varios libros. Normalmente no son libros extraordinarios, pero para poner la base, los conocimientos básicos de un campo, de una disciplina, pues está bien. Y, hombre, están respaldados por el MIT. O sea, dices, hombre, una base tendrá, muy malo no será. Entonces, bueno, no es que sean los mejores libros que he leído, ni muchísimo menos, pero eso, como una entrada, pues suelen estar bien y con cierta frecuencia son autores reconocidos. Entonces, bueno, dice, bueno, a falta de mejor criterio, pues voy a cogerlo, en este caso, casi más por la editorial que por el autor, aunque investigué un poco al autor a ver si tenía un cierto sentido. Y lo cierto es que es una lectura positiva, ¿eh? O sea, es un libro que yo creo que vale la pena si te interesa el tema. No te puedo decir que sea el mejor, porque no tengo mucho donde comparar, pero está bien, está bien. Entonces, bueno, pues ahí me dediqué a mirar un poco, bueno, a leerlo y ver qué decía. Entonces, hombre, por ejemplo, una cosa, pues la definición, o qué es eso de pensamiento crítico, cómo se define. No te voy a traer una definición concreta, sé que, bueno, el libro mencionaba a algunos autores como John Dewey, que es un filósofo que puso las bases ya en 1910. Entonces, más allá de una definición cerrada, pero básicamente hablan como de considerar en el sentido de darle vueltas, de destripar un poquito, tanto creencias como conocimientos, y mirando sobre todo las bases, en qué se basa, bueno, que se basa el conocimiento o esa creencia, y las consecuencias que tiene ese consecuencia, ese conocimiento, o esa creencia, ese conocimiento. Yo añadiría, aparte de creencias y conocimientos, pues no sé cómo decirte eso, a mensajes, pues discursos, publicaciones. Quizá eso, bueno, John Dewey consideraría que estaba metido dentro de una creencia o un conocimiento. Pero bueno, yo prefiero explicitar, además, cuando recibes un mensaje escrito o hablado, pues que también habría que someterlo a consideración, viendo sobre todo, yo pienso más en esas bases que lo sustentan, hasta qué punto está bien razonado o puede ser cierto. Realmente, igual, las consecuencias interesantes, pero yo pienso más en las bases. Pero bueno, sin ser una definición cerrada, te puedes quedar un poco más o menos con que eso es el pensamiento crítico. Y un poco mezclando lo que vi en ese libro con mi propia reflexión,
de mi propio pensamiento crítico, me he quedado un poco con la idea como que en el pensamiento crítico hay como cuatro, no sé cómo decirlo, cuatro áreas, cuatro bloques o cuatro elementos a tener en cuenta. El primero, en el fondo, sí es el que primero que hemos mencionado, la actitud. Esa actitud de realmente someter a revisión, a consideración, o como llamarle, pues esos mensajes, creencias y conocimientos. La actitud solamente vuelve un poco a cerrar el episodio, pero te voy a dar dos temas que tienen que ver con la concreción y que seguramente, a lo mejor, bueno, seguramente no lo sé, a lo mejor no has oído hablar de ellos en relación con el pensamiento crítico y que tienen poco que ver eso con la concreción, con que no sea simplemente una actitud que está bien, ¿eh? Pero que probablemente haga falta algo más. Y entonces, en lo tocante a la concreción, y eso sí que me baso básicamente en lo que decía el libro, pues hablaba de dos elementos que te voy a comentar. Por una parte, herramientas, más herramientas o técnicas, y por otra parte, el control de sesgos. En cuanto a herramientas, pues son herramientas, por decirlo de una forma, de razonamiento, para ver si en esa creencia, ese mensaje, se respetan de alguna forma esos elementos. Y te voy a mencionar algunos, supongo que algunos te sonarán. Eh, Pues mira, la lógica. La lógica no me refiero a la lógica en sentido, no sé cómo decir, ambiguo, o como decimos en el día a día. No, no. La lógica, lo que es la disciplina de la lógica, lo que por lo menos en su momento se consideró como la segunda gran parte de la filosofía. Te estoy hablando de la lógica proposicional. Yo no sé si la conoces, pero vamos, yo la estudié en el colegio todavía, cuando estaba en el bachillerato. Tengo que decirte además que me divirtió, me resultaba muy fácil y muy divertida. A lo mejor es por cómo es mi cabeza, pero me lo pasé estupendamente bien estudiando lógica. Además, es que me parecía facilísimo. Muy relacionado con la lógica, esa lógica proposicional, pues se menciona la álgebra de Boole, que probablemente esa, bueno, también casi seguro que la conoces. Un álgebra de Boole que en realidad solapa mucho con lo que es la lógica proposicional. Solapa en muchos aspectos, también para mí muy fácil y muy divertida, y que sí que ha ido ganando notoriedad precisamente en el mundo digital, porque en el fondo las operaciones digitales se basan en su nivel más bajo, en el fondo en álgebra de Boole. Otro elemento de la lógica que también en su momento, bueno, que viene hasta de los griegos ya, los famosos silogismos, que también se consideran en el fondo una parte de la lógica, pero te lo distingo de la lógica proposicional, pues los famosos silogismos también pues, es una herramienta para ver cómo se utilizan en los razonamientos que estés sometiendo a consideración, ¿vale? Hablaba también, que eso sí que yo no lo hubiera pensado tanto, en lo que llama la detección de falacias, ¿vale? Que las falacias son esas argumentaciones que suenan bien, o sea, que si no lo piensas mucho parecen correctas, pero que luego tienen fallos de razonamiento. En el fondo, la detección de falacias muchas veces también va muy ligado al uso de la lógica, pero bueno, existen como técnicas, como ejercicios para ayudar a detectar falacias. Mencionaba también que me sorprendió, porque yo no lo hubiera asimilado. Incluso ahora mismo todavía me cuesta un poquito. El uso, por ejemplo, de los diagramas de conjunto, los famosos diagramas de Venn. Otra cosa también, no sé por qué, pero todo lo que entra aquí me resulta todo divertidísimo. Son cosas que he estudiado y también los diagramas de conjuntos, no recuerdo cuándo lo estudié. Sé que cuando lo estudié también fue en el colegio, creo que jovencito, creo que era una cosa muy moderna en aquel momento. Y también me resultó muy fácil. Yo creo que eso más que bueno, yo creo que ayuda a visualizar el razonamiento más que a razonar en sí mismo, pero bueno, te comento que en este libro y por este autor que es reconocido, eso creo, mencionaba los diagramas de conjuntos y otros diagramas que eso sí que no los conocía, los de Tullman, pero bueno, que también decía que con ciertos diagramas, es cierto que los diagramas ayudan a pensar, pues bueno. Entonces, este tipo de cosas son lo que estarían en las herramientas y que me gustó verlo porque de alguna forma se concretaba más allá de la pura actitud, que es eso del pensamiento crítico. Yo añadiría, a lo mejor también, bueno, pues lo hago incorrectamente, o a lo mejor este autor, Jonathan Haber, lo considera incluido en algún otro punto, pero yo añadiría tres elementos. El tema del contraste de la información. Eso tiene mucho que ver con lo que te decía con el tema periodístico, el tema político o incluso la falta de rigor en comunicaciones sobre tecnología o sobre negocio. Y entonces, bueno, pues el contraste es simplemente leer o escuchar a varias fuentes, a ver qué opinan unos y otros. Por desgracia, si no lo has hecho en el mundo político, pues o sea, te animo a que sobre cualquier noticia
No te voy a decir nombres para no herir susceptibilidades, pero que contrastes la misma noticia, cualquier elemento de actualidad política, en los medios más ligados a la derecha y en los medios más ligados a la izquierda. Es posible que ya lo has hecho. Si no lo haces, creo que vas a alucinar. O sea, ¿cómo es posible que un mismo hecho, vamos a decir razonablemente objetivo, un hecho, se pueda contar de formas tan diferentes? Tengo que decir, y sinceramente aquí tengo que ser crítico, volviendo un poco con la profesión periodística, o por lo menos con algunos. Sinceramente, me parece falta de profesionalidad, diría que hasta falta de ética, que se puedan dar esas diferenciaciones. O sea, vuelvo a insistir en una diferencia que decía antes, una cosa es la información y otra cosa es la opinión. Que en opinión, en la editorial, a tribuna de lo que sea, sean visiones completamente diferenciadas, es hasta normal y lógico, puede que hasta sano, porque se pueden percibir cosas distintas. Ahora, que en la información haya tanta diferencia, yo sinceramente creo que es triste, creo que es poco ético y creo que es poco profesional por el lado de la profesión periodística, sinceramente. Y siento si eres periodista y me estás escuchando, evidentemente no todos los periodistas van a ser así. En cualquier caso, más allá de eso, y no solamente por periódicos, por mensajes de cualquier tipo y en redes sociales también, un ejercicio muy sano es contrastar. Esto incluye también lo tecnológico, ¿eh? Conviene, hay veces, en temas otros, si la explicación que es un poco superficial, pues ver de varias fuentes, saber cómo lo explican. Entonces, añadiría ese ejercicio de contraste. Hay algo que sale mucho, es posible que el autor que te decía Haber lo considerase metido en alguna otra parte, pero esa famosa diferenciación entre lo que es causalidad y correlación, hay muchos discursos, muchos, y en el ámbito que me gusta, el ámbito tecnológico y el ámbito del negocio, en que, implícitamente se confunden. Te hacen razonamientos de una manera que lo que hay por detrás es una correlación. O sea, dos variables que de alguna forma pues, están relacionadas, o dos elementos, pero te lo cuentan de una forma que te hacen pensar, no sé si intencionadamente o no intencionadamente, o porque te lo escribe, lo piensa que realmente que hay una causalidad. Dicen, pues fíjate, tal empresa hizo esto y sucedió esto. Claro, y por sí mismo no significa que una cosa sea consecuencia de la otra, pero también ese mensaje tú estás suponiendo, sobre todo es un libro, por ejemplo, de negocio, de una técnica, una práctica de negocio. Y dicen, pues tales empresas hacen esto y fíjate que tienen resultados no sé qué. ¿Qué te están diciendo en el fondo? Que tienen buenos resultados porque han hecho eso. O sea, te están diciendo que hay causalidad, otros están insinuando. Y, ahora no tengo un ejemplo concreto, pero muchas veces digo, bueno, pues eso vale, voy a creerme que hay la correlación, pero yo no veo claro o no me has demostrado que haya causalidad, ¿vale? Entonces creo que esa diferenciación es muy importante estar ahí, atentos a ella. Y voy a mencionar un tema que a lo mejor es algo que también quiero investigar un poco más y que a lo mejor también hago algún episodio, que es el pensamiento computacional. Más allá de que también esto habría que formalizar, que es exactamente como en el fondo. He desarrollado mucho software y he diseñado algoritmos, esta cosa, pues hombre, sé intuitivamente que estamos hablando de pensamiento computacional. Y más allá de la formación, es cierto que el pensar como se piensa cuando programas o cuando enseñas algoritmo es muy sano en el sentido como desarrollo mental. Y como luego un mecanismo probablemente de pensamiento crítico, incluso someter ciertas lógicas a ver si eso es computable, si realmente podías llevarlo a una programación, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Si tiene lógica, ¿vale? Bueno, más o menos. Te he mencionado, creo que ayer sobre el tema de la actitud, te he mencionado las herramientas que me he detenido bastante, en parte porque precisamente unos temas que a mí, bueno, me preocupaba o me interesaba es, más allá de la actitud, qué herramientas existen, ¿vale? El tercer bloque, que en cierto modo también podemos considerar que es un poco también herramienta, pero lo voy a separar y creo que Javier también lo trata de una forma separada, es el control de sesgos, ¿vale? No me refiero a los famosos sesgos que se producen en inteligencia artificial. Los sesgos son, en cierto modo, errores de razonamiento que tiene el cerebro humano de forma natural. Son formas de razonar que son erróneas para ciertos casos, aunque muchos de ellos provienen de la evolución, o sea, un estado viviendo en la naturaleza. Incluso en el día a día, muchas veces son formas de pensar que nos ayudan a ser eficientes y a aprender y a protegernos. O sea, que realmente, por decirlo de alguna forma, no podemos criticar a nuestro cerebro por hacer eso. Pero en ciertas situaciones te pueden llevar a equivocaciones o a actuar mal.
Un poco cuando estaba investigando esto del pensamiento crítico, pues vi un diagrama, el Cognitive Bias Codex, que creo que es bastante famoso, donde es una especie de rueda, donde aparecen todos los sesgos cognitivos identificados. No te sé decir cuántos hay muchos. Eran decenas, te voy a decir. El orden de magnitud es de las decenas, ¿vale? Pero te voy a mencionar dos que probablemente, bueno, uno de ellos probablemente lo conozcas seguro, y otro a lo mejor por el nombre no, pero en el fondo yo creo que sí que también lo conocerás. Entonces, el sesgo más típico es el sesgo de confirmación. Y tiene mucho que ver también esto con las informaciones y con los mensajes que puedes encontrar en redes sociales o en periódicos o los mensajes políticos, ¿vale? Y es que tiendes a prestar más atención o más validez a aquellas informaciones o mensajes o datos que confirman lo que tú ya piensas, ¿vale? Entonces, bueno, ese es un sesgo probablemente de los más populares, más conocidos o más comentados. Hay otro que se llama, bueno, más que sesgo, se llama, que es un sesgo en el fondo, el efecto ancla, ¿vale? ¿Qué es el efecto ancla? El efecto ancla es cuando te hablan o estás expuesto a una información de algo de lo que tú realmente no tienes conocimiento, no tienes criterio propio. Si te dan una referencia, tiendes a quedarte más o menos esa referencia y no moverte mucho de ella. Te pongo un ejemplo porque así a lo mejor te puede sonar muy abstracto, ¿vale? Pues te presentan, pues yo que sé, un nuevo producto, ¿vale? O una cosa que no tienes ni idea de lo que puede costar. No tienes ni idea de su precio, no lo sabes. O sea, pues si te dicen un precio, el vendedor o quien sea, dice, esto vale tanto, pues te podrá parecer caro o barato. Pero probablemente tú ya en tu propio razonamiento no vas a separarte demasiado de ese valor que te han dicho, ¿vale? Porque te quedas anclado, es tu referencia. Como no tenías ninguna referencia, te han dado una. Y sobre eso sí, pues puedes tirar al alza o a la baja, pero ya es difícil que te separes mucho. ¿Bien? Bueno, pues eso es el efecto ancla. En este ejemplo que te digo, pues se me ocurre pensar que si vas a un bazar árabe, por decir algo, y te regatean, probablemente, pues esos que regatean, que son muy listos, por lo menos para vender son muy listos, probablemente no conozcan el nombre de efecto ancla, pero seguramente ya lo hacen. Cuando dicen un precio, que seguro que es desorbitado, y tú sabes que te están cobrando de más, porque en esos sitios se sabes que se regatea, pero en el fondo te están poniendo un ancla. Aunque tú regatees y lo bajes, yo qué sé, voy a decirte la mitad, ya te han anclado, ya tienes una referencia. Si vale, voy a exagerar, probablemente 100 veces menos, jamás en la vida vas a ofrecer 100 veces menos, porque ya te han puesto un ancla, ¿vale? Sí, que puedes rebajarlo a la mitad, vamos a decir. Bueno, sí, un 50%, pero si esa referencia es altísima, ya es desorbitada, igual. Bueno, más allá de esto, que puede ser anecdótico, bueno, pues eso es el efecto ancla. Como decía, sesgos cognitivos están identificados decenas o no sé cuántos decirte, muchos, ¿vale? Claro, en el tema del sesgo, no solo que tengas que, en este pensamiento crítico, intentar detectar sesgos en los demás. Lo que creo que es más importante es más diferenciar es que los detectes en ti mismo, en ti misma. Que seas consciente si te estás adhiriendo a ese ancla, si estás dando por bueno algo porque confirma tus creencias o cualquiera de los otros sesgos. Con lo cual yo creo que el tema de los sesgos vale la pena. Aparte de por sí mismo yo creo que es interesante, estudiarlos, digamos, identificar, conocer los sesgos y luego tiene una cierta labor de autovigilancia, de estarte vigilando frente a esos sesgos. Una vez que ya los conoces, sabes que se producen, vigilar en los demás, pero en este caso te invito a ti mismo, a ti misma, a que te autovigiles, que no caigas en eso. Entonces, al final, bueno, pues de la parte más concreta, más, pues tendríamos las herramientas que te he comentado y este control de sesgos. Y luego, un poco haciendo un bocadillo, te voy a poner pues la actitud que era de la que partíamos y en efecto creo que esa actitud de pensamiento crítico, esa actitud de poner en tela de juicio, en el buen sentido, no de ser desconfiado por desconfiar, sí, pero sí reflexionar, pensar, considerar, como decía Dewey, los mensajes, los conocimientos, esa actitud creo que sí que es algo que debemos autopedirnos, vamos a decir, autoexigirnos y desarrollarla de alguna forma, por lo menos eso, pedirnos a nosotros. Pero luego hay un cuarto punto, que ese no, yo creo que no lo mencionaba en absoluto o muy superficialmente el libro, y que yo le doy mucha importancia, en muchos sentidos, no solamente por pensamiento crítico, que es el conocimiento puro y duro, el conocimiento. Me parece muy difícil que por mucho que domines la lógica, los silogismos, que sepas detectar falacias, que conozcas los sesgos cognitivos, me resulta muy difícil pensar que de un tema
si no estás informado, imagínate el campo que me gusta la tecnología, si no tienes una cierta base, em, es que es difícil, o sea, aparte, a base de puras técnicas de lógica, es muy difícil que detectes un error de razonamiento. Em, en algunos casos conocimiento puro, en otros casos información de lo que está sucediendo en el mundo, ¿vale? Entonces creo que es muy importante ese conocimiento. Eso enlaza con cosas, bueno, muy queridas por mí, que lo hablo mucho, por una parte de lo que es el estudio y la lectura, pero en general, el desarrollarte a nivel de conocer, yo creo que te ayuda por sí solo, casi sin querer, a tener ese pensamiento crítico. Pero luego también enlaza con el último episodio, el de la autenticidad, que te animaba, te empujaba a que pensaras por ti mismo, por ti misma. Que el pensar por ti mismo, por ti misma, no quiere decir que necesariamente estés en contra de lo que dice la mayoría. Puedes estar perfectamente a favor y convenciamente, pero te invitaba a que tuvieras pensamiento propio. Pues en cierto modo, en pensamiento crítico, pues lo mismo. Tienes que tener tu propia base de conocimiento, es decir, formal, y tu propia base de opinión, cuando es opinión, sabiendo que es una opinión, siendo consciente, no es que luego tengas un sesgo de confirmación, pero sí que creo que es muy importante pues ese conocimiento. Y eso me lleva también a un tema que enlaza incluso hasta con la ética, de un tema que ya hablaré en otro episodio, que es el propio desarrollo personal. O sea, desarrollar un pensamiento crítico es bueno por ti mismo, es una forma de desarrollo personal, pero en la medida que además se basa en conocimiento, pues es a su vez otra forma, otro refuerzo de desarrollo personal. Y bueno, pues más o menos estas eran las reflexiones que me he hecho y que quería traerte. Modestamente te animo a que seas consciente de esa necesidad del pensamiento crítico, que a medida que pues lo desarrolles y que también a medida que puedas, pues que intentes formalizarlo, que no te quedes solamente en esa actitud que por sí misma es buena, sino que lo formalices y luego, por supuesto, que te desarrolles a ti mismo y a ti misma.